En esta ocasión vamos a estudiar las estructuras contenedoras de tamaño variable. Para nuestro caso, y de acuerdo al postulado problemático, vamos a analizar la estructura de tamaño variable de la clase ArrayList. Con el fin de poder tener claridad sobre este tema, vamos a hacer un pequeño recorderis acerca de lo que son las estructuras de tamaño fijo. A este tipo de estructuras se le denominan arreglos o en inglés array. ¿Qué conceptualización se tiene sobre ellos? Se dice que es un conjunto de datos simples, homogéneos y finitos, los cuales son referenciados por una variable. Si observamos en este gráfico, encontramos que existe una variable llamada notas que va a hacer o puede hacer referencia a cada uno de estos elementos que se encuentran en cada una de estas posiciones. Las posiciones de un arreglo de tamaño fijo normalmente se conocen con el nombre de índice. Por ejemplo, el elemento que se encuentra en la posición 0 es el valor 0. El elemento que se encuentra en la posición 1 es el elemento 0. ¿Qué se ha hecho? Para no tener problemas con el tratamiento de estos arreglos, inicialmente una vez que se crean, se llenan de ceros para poder más adelante poderlos manipular. ¿Qué característica tiene las estructuras de tamaño fijo? Las estructuras de tamaño fijo, como los arreglos, pueden almacenar datos simples y se dice que son homogéneos. ¿Por qué? Porque todos los datos son del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, aquí estamos almacenando 00, que serían unos datos de tipo entero. También pueden almacenar datos de tipo clase, o sea, puede almacenar objetos en cada una de estas posiciones. Vamos a mirar a nivel de código cómo se puede trabajar o cómo se inicializa una estructura de tamaño fijo. Lo primero que se define es una constante para definir la dimensión o el tamaño de la estructura fija. En este caso, para nuestro ejemplo, hemos definido una variable llamada total estudiantes igual a 9. Para poder definir una variable fija o estática, lo que hacemos es public final static de tipo entero de 9. Ahora, ¿cómo se define un arreglo? Pues este es el atributo. Definimos que todos los atributos son privados, de tipo doble, porque va a almacenar notas de estudiantes, ¿sí? Se abre corchetes, se cierra corchetes y se le da el nombre al arreglo. En otras palabras, estamos en este momento no creando, estamos definiendo un arreglo que le vamos a llamar notas de tipo doble. En el método constructor de esta clase llamada curso, es lo primero que hacemos. Al arreglo notas ahora sí lo vamos a crear con la instrucción de Java New de tipo doble, y dentro de los corchetes le definimos la dimensión o el tamaño del arreglo. Es importante tener en cuenta que todos los arreglos siempre comenzarán con la posición 0 o en la posición 0, y que la última posición del arreglo es la dimensión del arreglo menos 1. Por ejemplo, en este caso la dimensión del arreglo es 9, menos 1 es quedaría la última posición del arreglo, sería 8. Y para posterior manipulación se utiliza en este caso un patrón de recorrido total, for, donde la primera condición es la condición de inicio. Tengo una variable i que lo inicializa a 0, es que en este caso voy a arrancar en la posición 0. La condición de parada, donde le digo que i sea menor, ojo, no menor igual, sino menor a notas.len. Len es una instrucción que se utiliza en Java para determinar la longitud del arreglo. En este caso la longitud del arreglo sería 9. Y no alcanzaríamos a llegar a la posición 9 porque le estamos diciendo menor que esto. O sea que estaríamos llegando hasta la posición 8 de acuerdo a la imagen de este arreglo. Y la condición de avance que i más, y por lo tanto dentro
de este patrón recorrido total, decimos que nota SUI asignele 0.0. Esa es la razón del por qué el arreglo en este momento se ha sido llenado con puros ceros. Eso sería en términos generales y muy rápidamente la explicación de lo que son las estructuras de tamaño fijo. Con base en esto podemos avanzar en lo que son las estructuras de tamaño variable. Para nuestro caso vamos, como lo hemos dicho al comienzo, vamos a utilizar la clase ArrayList. ¿Qué se debe hacer cuando vamos a trabajar una estructura de tamaño variable o una contenedora que también se utiliza normalmente de la clase ArrayList? Pues de acuerdo a nuestro postulado problemático que tenemos, voy a utilizar el inicio de las dos clases, una llamada tienda de libros y la otra carro de compras, para poder empezar a explicar dicha clase. Lo primero que debemos de hacer es importar el paquete o el API de Java llamado útil. Dentro de esta librería aparece la clase ArrayList. Para profundizar en ella, sus características, sus diferentes métodos, pueden ustedes consultar la documentación propia de Java que existe en la internet. Lo primero que se hace en una clase que nosotros vayamos a trabajar con la clase ArrayList es declarar un atributo de tipo ArrayList. En este caso nosotros lo hemos hecho, hemos dicho que vamos a trabajar con un atributo llamado catálogo de tipo ArrayList. En la clase de carro de compras lo mismo hemos hecho. Vamos a trabajar con un atributo llamado ítems compra de tipo ArrayList. ¿Cómo se crea el ArrayList? En el método constructor le digo que a catálogo, así se llama el atributo, vamos a crear un ArrayList, le digo new ArrayList. Una vez que se ejecute esta línea de código en Java, inmediatamente lo que se crea es una variable que instancia en este momento la posición null. Se crea apuntando a null. ¿Por qué? Porque la característica de la clase ArrayList es que cada vez que se vaya ingresando o insertándose un elemento, se crea el espacio y en ese espacio se almacena el elemento. Por eso se dice que es una estructura completamente dinámica. Lo mismo sucede acá en la clase carro de compras. Como se puede observar, en el método constructor carro de compras se dice ítems compras asignele new, que es la instrucción que me permite crear los espacios de memoria de tipo ArrayList. Este sería la variable instanciadora, la variable que me va a permitir poder instanciar completamente el array. Para profundizar en dicho concepto, es importante tener en cuenta algo que es muy importante en la estructura de la clase ArrayList, que es que esta estructura solamente, a diferencia de los arreglos, solamente almacena objetos. Esta estructura contenedora no almacena datos simples, solamente almacena objetos. ¿Eso qué significa? Que me empieza a almacenar todas las características de lo que es una clase. Vamos a profundizar con cada uno de los métodos que tiene dicha clase.